Buenas noches, doctor Luis, y a todos los participantes. Les saluda Stephanie Young, coordinadora académica de INLADES Capacitaciones. El día de hoy vamos a desarrollar la quinta sesión del diplomado a cargo del profesor Luis Sáenz Dávalos, cuyo tema será el proceso de amparo. El doctor Luis Sáenz Dávalos, miembro, fundador y actual secretario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. También es asesor del Tribunal Constitucional. Es director de publicaciones y documentación del Centro de Estudios Constitucionales. Es autor, coautor y coordinador de diversas publicaciones en su especialidad. Estudió estudios concluidos en la maestría en Derecho Convención en Derecho Constitucional por la Pontífica Universidad Católica del Perú. Abogado titulado en la Facultad de Ciencia de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Damos pase al doctor. Bienvenido, doctor Luis Sáenz. Buenas noches, ante todo, a los amigos y amigas de la agrupación INLADES. Doctor, disculpe. Sí, ¿me escuchan? Sí, se le escuchamos, doctor. Perfecto, ya, si no hay ningún tipo de interferencia visual o auditiva, creo que estamos en condiciones de empezar. Como les decía, agradezco a INLADES la generosa invitación para participar en este evento especializado en materia procesal constitucional, donde se vienen desarrollando, se vienen explicando o efectuando comentarios en torno a los diversos mecanismos de defensa de la norma constitucional, de los procesos constitucionales. En lo que a mi persona respecta, y como ya ha sido anticipado, se me ha solicitado específicamente disertar sobre uno de los procesos más importantes y, por qué no decirlo, más activistas dentro de la temática procesal constitucional, como sin duda lo es el proceso de amparo. Probablemente si tuviésemos que obviamente hacer la puntualización de cuál es el proceso que más jurisprudencia de alguna manera ha venido generando, indudablemente que no dudaríamos en señalar que es principalmente por el lado precisamente del proceso que se nos ha pedido comentar, específicamente del amparo constitucional. Y bueno, allí lo primero que habría que decir sería básicamente lo siguiente. Para nadie es un secreto que dentro del repertorio de instrumentos de defensa procesal constitucional hay 4 de ellos que se orientan específicamente a la tutela de los derechos fundamentales, de los atributos, facultades y libertades reconocidas sobre la persona en el contexto de lo que establece o lo que señala la norma constitucional. Correcto. A esos procesos, por lo demás, hay que recordarlo, en la doctrina se les conoce como procesos constitucionales de la libertad, y en el marco del Código Procesal Constitucional, tanto el del 2004 como el novedoso Código del año 2021, se les denomina como proceso de tutela de derechos. Bien es sabido que en ese contexto, específicamente, la libertad individual está a cargo de protección por vía del habeas corpus, la autodeterminación informativa y el acceso a la información pública por vía, ¿no? Su defensa corre por vía específicamente del habeas data. El derecho, ¿no es cierto?, a la eficacia de los mandatos contenidos en las leyes y en los actos administrativos formales, ¿no? Está a cargo del proceso de cumplimiento, y el resto de derechos fundamentales, por decirlo de alguna manera, está a cargo específicamente del proceso constitucional de amparo. Y claro, esta lógica de señalar de que el resto o los demás o la enorme cantidad de derechos fundamentales corre, ¿no?, en lo que respecta a su tutela, bajo la responsabilidad del proceso de amparo, de alguna manera genera, pues, de que sea el proceso que más protagonismo adquiere. Sin embargo, es bueno siempre anticipar lo siguiente. Eso de decir el resto de los derechos fundamentales o los demás derechos fundamentales o los derechos fundamentales que restan, como que no resulta en rigor muy preciso que digamos, porque se trata en todo caso de una caracterización por exclusión. Es preferible siempre partir de la idea que si del amparo vamos a hablar, en realidad esos otros derechos a los que nos vamos a referir, o ese enorme grupo de atributos fundamentales,
a los que nos vamos de alguna manera, ¿no es cierto?, a dirigir, específicamente podrían ser agrupados en tres variables o en tres modalidades. Bajo esa consideración, un primer grupo de derechos que definitivamente va a estar a cargo de ser protegidos por vía de amparo son aquellos derechos que en doctrina se les considera como derechos positivos o positivizados. ¿Qué cosas son los derechos positivos o positivizados? En rigor, Constitución haya reconocido de modo expreso a determinados derechos y que estos derechos no tengan que ver ni con la libertad individual, ni con la autodeterminación informativa, ni con el acceso a la información pública, ni con la eficacia de los mandatos contenidos en las leyes, ¿no?, o actos administrativos formales, ya los hace pasibles de ser protegidos en la medida en que sean reconocidos, insisto, expresamente por conducto del proceso constitucional de amparo. Con esa lógica, el amparo constitucional, en primer lugar, va a proteger derechos como, por ejemplo, la propiedad, derechos como la asociación, derechos como la jurisprudencia, como derechos fundamentales no enumerados. ¿Qué cosas son los derechos fundamentales no enumerados? Son todos aquellos atributos, facultades y libertades que, a pesar que no están expresamente previstos por la norma constitucional, sin embargo, son pasibles de ser perfectamente individualizados, son pasibles de ser perfectamente concretizados a través de una interpretación extensiva de la Constitución sustentada en base a determinados principios. ¿Cómo es esto? Muy simple. No pensemos, como a veces como ocurre muchas veces, que el gran grupo de derechos a los que se refiere la Constitución bajo el título de fundamentales son todos aquellos que nacen expresamente de la Constitución. Quien piensa así, inevitablemente incurre en una visión típicamente positivista. En realidad, pensar de que los derechos solamente se reducen a la proclama expresa de lo que la norma fundamental establece no es muy exacto que digamos. Lo que demuestra la jurisprudencia y enfatiza la doctrina es que junto con esos derechos que ya han sido positivizados, que ya han sido reconocidos, también es perfectamente posible ir reconociendo nuevos atributos, nuevas facultades, nuevas libertades. Correcto. A esos nuevos derechos la doctrina los denomina de muy diversas maneras. Algunos autores, por ejemplo, los califican como derechos fundamentales no enumerados. Otros los denominan como derechos fundamentales implícitos. Otros afirman la nomenclatura o hacen referencia a la nomenclatura de derechos fundamentales no escritos. Otros hablan de los derechos innominados. En fin, los membretes pueden ser muchos, pero la idea sigue siendo una sola. Junto con los derechos expresos, objetivos, positivos, a los que ya nos hemos referido, aparecen los derechos fundamentales no enumerados. Y en la medida en que estos derechos, evidentemente, sean de alguna manera reivindicados, sean exigidos por conducto del amparo, van a originar la posibilidad de que a través de este proceso constitucional pueda evidentemente llegarse a su concretización, a su visibilización. Naturalmente está claro que esa suerte de invocación a los nuevos derechos no se trata de un desideratum meramente genérico, sino que debe basarse en determinadas pautas objetivas. Esas pautas objetivas vienen representadas, como de alguna forma ya lo hemos anticipado, por determinados principios esenciales a los que por lo demás se refiere el artículo 3º de la Constitución. De acuerdo con dicho dispositivo de la norma fundamental, se establece, palabra más, palabra menos, que la enumeración de los derechos reconocidos en la Constitución no excluye aquellos otros de naturaleza análoga que se funden o que se sustenten, es decir, que de alguna manera encuentren su fundamentación en determinados principios. ¿Cuáles principios? Básicamente 4. El Estado democrático de derecho, la forma republicana de gobierno, el principio de soberanía popular y la forma republicana de gobierno. En base a cualquiera de esos 4 principios a los que acabamos de hacer referencia, es perfectamente posible que el operador jurídico, los operadores jurídicos en general, puedan obviamente dar nacimiento a esos nuevos derechos a los que, como ya hemos anticipado, se les denomina como derechos, ¿no?, de carácter no enumerado o, si lo prefieren, no positivizado. Correcto. Naturalmente, y esto sí es bueno señalarlo, que cuando estamos hablando de
ese proceso de referencia o reivindicación de nuevos derechos, el rol del juez constitucional, cuando del amparo se trata, se va a diversificar en dos variantes. Por un lado, el objetivo del amparo obviamente se dirigirá en principio al reconocimiento de esos nuevos derechos y en segundo lugar, y tras detectarse una eventual vulneración de los mismos, a su inevitable tutela. Evidentemente, esa será la lógica con la que prosperará una demanda de este tipo, una demanda de amparo constitucional. Por lo demás, la doctrina ha dado muestra, ¿no?, de una enorme cantidad de derechos que con el paso del tiempo han ido incorporándose al gran grupo de derechos que evidentemente merecen ser calificados como de carácter fundamental. Pero existen a su vez los llamados derechos fundamentales, es decir, el tercer grupo de derechos. ¿Qué cosas son los derechos fundamentales internacionalizados? Son todos aquellos atributos, facultades y libertades que, a pesar que no están reconocidos expresamente por la norma constitucional, sin embargo, son posibles de ser individualizados si efectivamente no solamente nos basamos en lo que la Constitución señala, en líneas generales, en líneas de principio elemental, sino básicamente si nos remitimos a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Hoy en día el discurso de los derechos fundamentales no se agota o no debe entenderse como únicamente referido a el orden interno. La proclama de los derechos fundamentales se extiende también hacia el plano supranacional. Y en el plano supranacional, los estados obviamente generan acuerdos. Sobre la base de esos acuerdos se aprueban instrumentos internacionales y esos instrumentos internacionales terminan generando el reconocimiento de nuevos derechos. Derechos que, a pesar de no estar expresamente en la Constitución, sin embargo sí los encontramos en los tratados internacionales. En la medida en que los tratados nos ofrecen nuevos derechos y esos derechos requieren algún tipo de tratamiento jurídico, requieren algún tipo de concretización, evidentemente va a ser posible que en los casos de que los mismos puedan resultar vulnerados, transgredidos o desconocidos, se puede reivindicar el proceso de amparo como un instrumento de defensa o de eventual protección. Entonces, en resumidas cuentas, si se trata de precisar o de delimitar lo que va a constituir el ámbito de protección del amparo o los derechos que va a proteger el amparo constitucional, mucho cuidado. No solamente debemos tener en cuenta, insisto, a los derechos fundamentales de tipo positivo, positivizado, sino también a los derechos fundamentales de carácter no enumerado y, por supuesto, y como lo acabamos de mencionar en último término, a los derechos fundamentales de carácter internacionalizado. ¿Correcto? En otras palabras, esto nos permite deducir que el proceso constitucional de amparo va a proteger una enorme cantidad de atributos, una enorme cantidad de facultades y libertades reconocidas sobre el ser humano, que eventualmente, y en el contexto de que sean ignorados, transgredidos o desconocidos, van a dar lugar al protagonismo, ¿no?, a la activación, a la motorización de este importantísimo proceso constitucional, que es sin lugar a dudas el proceso de amparo constitucional. Eso, por cierto, no ha cambiado, a pesar de que evidentemente la legislación procesal constitucional ha sido sustituida por una nueva. En otras palabras, la misma filosofía, la misma lógica, ya la teníamos en el Código Procesal del año 2004 y se reitera en este específico aspecto también en el nuevo Código Procesal Constitucional del año 2021. Otro aspecto que también se reitera y sobre el cual es perfectamente viable efectuar algunas reflexiones tiene que ver con un segundo ítem que aquí queremos revisar de una manera muy breve o elemental. La lógica de delimitar lo que representa la naturaleza procesal que asume nuestro amparo constitucional es evidentemente la misma que ya tenía el Código del año 2004. En este sentido, podemos señalar que nuestro modelo de amparo constitucional sigue respondiendo a matices o características típicamente subsidiarias o residuales. ¿Qué significa el amparo subsidiario o residual en este contexto? ¿Y por qué hemos acogido ese modelo de amparo a partir del 2004? ¿Y por qué ese modelo sigue siendo repetido por el nuevo Código Procesal Constitucional? Por una razón muy simple, porque evidentemente el esquema de protección en materia de amparo constitucional
trata de hacer de dicho instrumento, de dicho mecanismo de defensa, un instrumento de naturaleza realmente excepcional, por diferencia de lo que ocurría en antiguos modelos de amparo constitucional. Efectivamente, es posible de alguna manera, ¿no? Recordar de que no siempre o en todas las épocas hemos tenido los mismos modelos de amparo. Cuando el amparo por primera vez aparece en el derecho peruano, en el modelo constitucional peruano, particularmente por conducto de lo que en su día proclamó la antigua Constitución del año 1979, el amparo de aquella época respondía a lo que en doctrina era calificado, sin discusión alguna, como modelo de carácter alternativo o de carácter opcional. ¿Por qué en esa época, en aquellos años, en los años 80, se hablaba de un amparo alternativo u opcional? Probablemente por diversas razones, entre las cuales de lo que se trataba en lo fundamental era de dotar al ciudadano de un elenco bastante amplio de garantías frente a la arbitrariedad o el abuso. Se trataba en ese contexto de darle al ciudadano de una manera generosa diversas maneras de cómo poder defender sus derechos fundamentales. Y eso es lo que explicaba que en aquella época se optara por un modelo típicamente alternativo o típicamente opcional. Y de acuerdo con ese modelo alternativo opcional que funcionaba en el pasado, ¿qué significaba el amparo constitucional? Significaba que si una persona resultaba transgredida, vulnerada o desconocida en sus derechos fundamentales, esa persona, ese individuo, ese ciudadano podía libremente escoger, decidir a libre discreción a dónde es que iba a reclamar. En otras palabras, al producirse la agresión a sus derechos fundamentales, el afectado podía escoger libremente si reclamaba o exigía tutela o en el ámbito de los procesos judiciales típicamente ordinarios o en el ámbito de los procesos específicamente constitucionales. Era él, el ciudadano, y nadie más que él quien decidía libremente a dónde y cómo reclamaba. Por supuesto, si se iba al proceso judicial ordinario, ya no podía irse al proceso constitucional. Y a la inversa, si se iba al proceso constitucional, ya no se podía ir al proceso judicial ordinario. Una vía era excluyente de la otra, pero en cualquier caso, la decisión de verificar dónde y cómo reclamaba radicaba en la libre decisión de la, ¿no es cierto?, en la libre voluntad del justicial. Eso cambió por una serie de razones en las que ahora no nos vamos a detener a examinar, ¿no? Tras la entrada en vigor del año 2004. Porque en el año 2004, con la puesta en vigencia del código de dicho momento, se partió de la idea de que el amparo no podía ser utilizado a libre albedrío por parte del justiciable, sino en circunstancias de suyo bastante excepcionales, y se optó por estructurar lo que desde ese momento se empezó a denominar como modelo típicamente subsidiario o residual. ¿Qué cosa es el amparo subsidiario residual? Aquel que acogió el Código Procesal Constitucional del año 2004 y que ahora sigue siendo ratificado por el Código Procesal Constitucional del año 2021. El modelo de amparo subsidiario o residual básicamente se basa en la siguiente línea de raciocinio. Si se produce la transgresión de uno o de varios derechos fundamentales susceptibles de ser protegidos en vía constitucional, el afectado en esos derechos ya no puede, como sucedía en el pasado, escoger a dónde es que reclama. No, sino que ahora necesariamente esa persona que es afectada en sus derechos, lo primero que tiene que hacer es verificar si dentro del repertorio de procesos judiciales ordinarios existen vías adecuadas, suficientemente satisfactorias para la tutela de sus derechos. Si luego de revisar dentro del repertorio de procesos judiciales ordinarios, verifica que hay vías adecuadas para restablecer los derechos por los que quiere reclamar, inevitablemente, obligatoriamente debe acudir a esas vías judiciales ordinarias. No puede acudir al amparo como primera decisión. Más bien, se encuentra en la obligación de tener que acudir necesariamente a los procesos judiciales ordinarios. ¿Y cuándo es que estará exceptuado de acudir a los procesos judiciales ordinarios y en cambio permitido de ir al amparo? En las siguientes circunstancias. Cuando las vías judiciales, ¿no?, que permiten proteger los derechos no existen, o cuando las que de alguna manera han sido reguladas o reconocidas resultan insuficientes.
Entonces, por defecto o deficiencia en la existencia de vías judiciales idóneas para proteger los derechos fundamentales, en ese caso, y solo en ese, es que recién podrá acudir al proceso constitucional de amparo, con lo cual el amparo constitucional no se transforma pues en una vía a la que libremente se accede, sino únicamente a la que podemos acudir cuando por defecto en la existencia de vías judiciales ordinarias, ¿no?, adecuadamente satisfactorias, eventualmente nos vemos en la imperiosa necesidad de tener que acudir a la sede constitucional. Ese es el modelo de amparo por el que hemos optado a partir del 2004 y ese es el modelo de amparo que evidentemente ha sido repetido, ha sido ratificado en la lógica del Código Procesal Constitucional del año 2021. De más está decirles en que entre el tratamiento jurídico que tenía el Código del año 2004 y el tratamiento jurídico que tenía o que tiene el Código Procesal del año 2021, en este específico tema de la naturaleza subsidiaria y residual, no se ha apreciado mayor cambio, no se ha apreciado mayor variación. Las variaciones, como vamos a ver en la parte final de esta charla, tienen que ver más bien con otros aspectos, tienen que ver con algunas particularidades de la tramitación procesal, asunto al que nos remitiremos brevemente, así sea, en otro momento o un poquito más adelante, ¿no?, en el curso de esta misma disertación. Si se trata de poder delimitar cuáles son los roles del amparo constitucional o los propósitos que va a poder cumplir este importantísimo mecanismo procesal constitucional, además está decirles que resulta de enorme utilidad el acudir a ese símil tipológico que desde hace muchos años viene perfilando o viene ensayando la jurisprudencia constitucional peruana. Por cierto, el fenómeno de las tipologías o la tendencia que se tiene para hablar de variantes o modalidades de un determinado tipo o modalidad, ¿no?, de proceso constitucional no es solamente rigurosa del amparo, la encontramos en vía de habeas corpus, la encontramos también en vía de habeas data, pero en el caso del amparo también hay una construcción bastante interesante de la que viene hablándose desde hace muchos años atrás. En otras palabras, en el ámbito de la jurisprudencia, en el ámbito de la doctrina, se nos viene hablando, y con bastante razón, de tipos o variantes de amparo constitucional. Acá vamos a hacer referencia a las principales variantes o tipos de amparo constitucional de manera esencialmente breve, para que obviamente ustedes tengan una idea precisa de cómo es que se concretiza el rol protector que asume este importantísimo mecanismo de defensa de la Constitución. Y dentro de esa lógica, una primera variante de la que podemos dar cuenta es aquella que tiene que ver con el denominado amparo reparador. ¿Qué cosa es el amparo reparador? El amparo reparador es el amparo lato, el más común, el que suele ser utilizado con más frecuencia. Y por lo general, este amparo lato al que se suele acudir con mayor frecuencia es aquel que tiene por objeto proteger a los derechos fundamentales frente a determinado tipo de conductas inconstitucionales o de conductas contrarias a los derechos. ¿A qué tipo de conducta nos estamos refiriendo? Bueno, al respecto es pertinente precisar que no todas las conductas inconstitucionales, no todas las conductas aflictivas a los derechos son de igual característica o de igual intensidad. Hay también a su vez formas de conductas inconstitucionales y desde hace mucho tiempo tanto la doctrina como la jurisprudencia nos vienen hablando cuando menos de 3 tipos de conducta. Nos vienen hablando de conductas inconstitucionales traducidas en actos, de conductas inconstitucionales traducidas en omisiones y de conductas inconstitucionales traducidas en amenazas. Lo que hemos venido a denominar como amparo reparador tiene por objeto precisamente atacar, enfrentar, ¿no es cierto?, ponerse de manifiesto frente a aquellas conductas inconstitucionales traducidas a través de los llamados actos. ¿Qué cosa es un acto? Un acto en concreto, y para que quede bien claro, es una manifestación objetiva de voluntad, un no hacer, perdón, un hacer, ¿no?, un obrar, un comportarse, en la medida en que la conducta lesiva a los derechos fundamentales se traduzca en un acto, en un comportamiento, en un hacer, y ese comportamiento, ese hacer, ¿no?, ese comportarse de alguna manera
represente una vulneración a los derechos fundamentales, ahí será pertinente, evidentemente, hacer, ¿no es cierto?, uso, ¿no?, o echar mano del llamado amparo reparador. Pongamos ejemplos, ¿no? Si se produce una ruptura arbitraria en el vínculo laboral que mantiene un trabajador frente a su empleador, y evidentemente por medio está la necesidad de tener que tutelar el derecho al trabajo, el instrumento más adecuado para, obviamente, servir de instrumento, ¿no?, de protección al individuo, vendrá representado ni más ni menos que por el denominado amparo reparador. El amparo reparador, en estas circunstancias, tendrá un determinado objetivo. ¿Cuál será ese objetivo? Atacar la conducta o el comportamiento traducido o concretizado a través de un despido arbitrario. En la medida en que se ataque ese despido arbitrario, ese despido inconstitucional, ese despido que agravia el derecho fundamental al trabajo, evidentemente se estará cumpliendo con los roles del amparo esencialmente reparador. Y en ese contexto y de acuerdo a lo previsto en la legislación procesal constitucional, el objetivo del amparo reparador será dejar sin efecto aquel acto, comportamiento o conducta lesiva a los derechos fundamentales. Yo interpondré mi amparo constitucional, pero con el propósito de que la conducta, el comportamiento, el acto que considero lesivo desaparezca del escenario. Al desaparecer del escenario, automáticamente las cosas serán restablecidas a su estado original, exactamente en los términos que lo predica o que lo establece el artículo primero del Código Procesal Constitucional actualmente vigente. Si acude a una demanda de amparo constitucional, el objetivo del mismo en la modalidad reparadora será evidentemente, y como su propio membrete lo establece, reponer las cosas al estado anterior a la violación de los derechos fundamentales. Al volver al momento anterior a la violación de los derechos fundamentales, el objetivo del amparo reparador quedará evidentemente evidenciado, evidentemente concretizado. Pongamos otro ejemplo. Si una persona forma parte de una corporación particular de individuos, en este caso de una asociación, y es separado de modo arbitrario, sin que se respeten las reglas del debido proceso, evidentemente el objetivo de atacar ese tipo de conducta arbitraria, si de lo que se trata es de hacer uso del amparo constitucional, será precisamente el de lograr de que el acto de exclusión de quien forma parte legítimamente de una corporación de particulares desaparezca del escenario. Al desaparecer del escenario, el acto de separación indebida, automáticamente la persona inadecuadamente separada de su condición de asociado retornará al estatus que originalmente tenía. Con lo cual el objetivo del amparo reparador será otra vez, reitero, insisto, el de reponer las cosas al estado anterior a la violación de los derechos fundamentales. Esta pues es la manera más obvia de cómo, o elemental de cómo podemos acudir al amparo constitucional. Y una enorme cantidad de demandas de amparo, por no decir francamente la mayoría, tienen precisamente ese objetivo, el de dejar sin efecto los actos o comportamientos arbitrarios y reponer las cosas al estado en el que se encontraban antes de que se produzca la respectiva afectación, la respectiva vulneración. Eso con relación al amparo reparador, pero no es por supuesto esta la única modalidad. También existe el llamado amparo por omisión. Y desde el primer instante en que estamos hablando de amparo por omisión, casi el membrete o nomenclatura utilizada ya nos hace referencia a qué tipo de supuesto nos estamos refiriendo. Si evidentemente hablamos de un amparo por omisión y de acuerdo con lo que hemos señalado anteriormente, una segunda modalidad de conductas violatorias vienen representadas por las llamadas omisiones. El objetivo del amparo por omisión será concretamente atacar aquellas conductas inconstitucionales constitutivas o representativas de abstenciones en el comportamiento, porque no otra cosa son las omisiones. Las omisiones son conductas negativas, el dejar de hacer, el no hacer. Muy bien, por sorprendente que a ustedes les pueda parecer, muchas veces los derechos fundamentales son objeto de transgresión o son objeto de desconocimiento, no precisamente porque se hizo algo, sino todo lo contrario. Son objeto de transgresión o son objeto de desconocimiento porque no se hizo algo que imperativamente era necesario o indispensable de hacer para que el derecho logre su eficacia.
Sin embargo, al no haberse cumplido con ciertos presupuestos necesariamente obligatorios para que un derecho sea eficaz, automáticamente se producirá una aflicción, una vulneración al derecho fundamental. Esa vulneración, esa aflicción será obviamente generada por un comportamiento, por una conducta a título de omisión o de abstención en el comportamiento. En ese contexto, el instrumento al que debemos acudir necesariamente no será otro que el amparo por omisión, con la diferencia de que en este segundo supuesto, el objetivo del amparo constitucional no va a ser reponer las cosas al estado anterior como ocurre con el amparo reparador, porque acá no hay nada que reponer. El objetivo del amparo por omisión será uno distinto. Será necesariamente, y por la propia naturaleza, o las propias características que tiene la conducta omisiva, el objetivo del amparo por omisión será que se haga aquello que no se ha venido haciendo. Y de hecho, muchas veces, y así lo demuestra la casuística, hay transgresiones a los derechos fundamentales producidas como consecuencia de que no se hizo algo. Pongamos a ver un supuesto, pongamos a ver un ejemplo. Supongamos de que una persona es propietaria de un terreno, ¿no es cierto?, sin construcción. Un terreno que todavía no tiene una edificación visibilizada, pero esa persona tiene la voluntad de querer construir allí una vivienda, una propiedad, un inmueble. Evidentemente, no porque tiene la intención de hacerlo, lo va a poder hacer libremente. Necesariamente requiere previamente realizar una tramitación administrativa. ¿A qué tramitación administrativa nos estamos refiriendo? Básicamente aquella consistente en el hecho de solicitar una autorización o licencia de construcción. ¿Ante quién deberá solicitarse esa licencia o autorización de construcción? Ante la autoridad administrativa competente, que no es otra que la autoridad municipal. Evidentemente, si la persona cumple con todos los requisitos que las leyes le imponen, evidentemente lo lógico sería suponer que la autoridad administrativa le debe conferir en tiempo oportuno su respectiva licencia de construcción. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, esa persona interesada, esa persona propietaria de un terreno que aún no ha sido edificado o construido, ¿no?, tramita de conformidad, ¿no?, el otorgamiento de su licencia de construcción? Y resulta que sin motivación alguna la autoridad administrativa no le otorga la respectiva licencia de construcción. Lo que va a ocurrir es que esa conducta de no hacer, de no dispensarle su respectiva licencia, a pesar de tener el interesado derecho a la misma, se convertirá en una situación aflictiva de sus derechos, en este caso aflictiva de su derecho de propiedad. Pero acá la circunstancia vendrá evidenciada por el hecho de que lo que vulnerará el derecho fundamental, en este caso el derecho fundamental de propiedad, será básicamente no un acto, no un comportamiento, sino más bien una abstención, una inercia, un no hacer. En otras palabras, la no entrega de la respectiva licencia de construcción perjudicará al interesado en el ejercicio pleno o efectivo de su derecho fundamental de propiedad. Y si se plantea bajo esas condiciones una demanda de amparo, el objetivo evidentemente será que se haga aquello que no ha querido hacerse por parte de quien resulte emplazado. Noten bien de que no se trata simplemente de una particularidad que tiene el amparo por omisión, sino que este aspecto la ley lo deja claramente establecido. Si yo planteo un amparo por omisión, el objetivo no es responder las cosas al Estado anterior a la violación, como ya lo hemos evidenciado. El objetivo será que se cumpla con aquello que indebidamente ha sido omitido. Esa será la lógica del llamado amparo por omisión. Y sobre esto, por cierto, también hay que señalarlo, hay abundante jurisprudencia. Hablemos ahora de una tercera modalidad de amparo constitucional. Correcto. Estoy hablando concretamente del llamado amparo preventivo. ¿Qué es el amparo preventivo? Usualmente se suele señalar que el amparo preventivo hace referencia a una modalidad de amparo destinada al cuestionamiento, ¿no?, de aquellas conductas aflictivas concretizadas a través de las llamadas amenazas. ¿Qué cosa es una amenaza? Una tercera variante, ¿no es cierto?, de conducta inconstitucional. Bueno, una conducta en rigor es un estado de peligro, pero cuidado, no cualquier estado de peligro. Dicho de modo distinto, no cualquier amenaza
da lugar al proceso constitucional y en particular al proceso constitucional de amparo. Como lo viene señalando desde hace muchos años atrás la jurisprudencia y lo enfatiza la propia legislación procesal constitucional, para que una amenaza justifique la interposición de un proceso constitucional de amparo, debe reunir cuando menos determinadas características esenciales que justifiquen la interposición de este importantísimo proceso constitucional como es el amparo. ¿Y a qué tipo de características nos estamos refiriendo? Básicamente a dos. Por un lado, a la probabilidad o certeza, y por el otro lado a la llamada inminencia. Dicho de modo distinto, para que una amenaza justifique la interposición de un amparo constitucional como instrumento de control, la amenaza debe ser por un lado cierta o probable y por el otro lado debe ser inminente, lo que de alguna manera exige concretizar a qué tipo de supuestos nos estamos refiriendo, ya sea cuando hablamos de probabilidad o certeza o cuando hablamos de inminencia. ¿Qué cosa es la probabilidad o certeza? La probabilidad o certeza es la posibilidad real, fácticamente, no, posible de que el acontecimiento violatorio se pueda producir, se pueda concretizar. En otras palabras, yo hablo de probabilidad o certeza no cuando me estoy refiriendo a una circunstancia especulativa o meramente presuntiva, sino cuando denuncio que evidentemente el estado de peligro es real, es concreto, es indiscutiblemente incuestionable. En otras palabras, no se trata de una mera o simple presunción, no se trata de un acto imaginativo, se trata de algo que realmente se está produciendo en la práctica y que de alguna manera puede generar un desencadenamiento en vulneración efectiva o real a los derechos fundamentales. Así como la probabilidad o certeza es esencial a los efectos de poder determinar si estamos o no estamos ante una amenaza, también es esencial delimitar lo que es la llamada inminencia. ¿Y qué es la inminencia? La inminencia es la proximidad o cercanía al acontecimiento violatorio, lo que en otras palabras significa que entre el momento en el que yo denuncio el estado de peligro, es decir, la amenaza, y el eventual desencadenamiento de la circunstancia o conducta violatoria, debe existir un periodo muy próximo, no algo que se difiera en el tiempo. Si yo hablo de una amenaza inminente, es porque el peligro en cualquier momento se convierte en una real o indiscutible vulneración a los derechos fundamentales. Lo que significa, en otras palabras, que cuando yo promuevo una demanda de amparo preventivo es porque la conducta que denuncio es real, no meramente especulativa, y es una conducta muy cercana, muy próxima y que efectivamente debe merituar de alguna manera el pronunciamiento inmediato por parte del operador jurídico en materia constitucional. De más está decirles que sobre esto también existe abundante jurisprudencia, aunque también hay que reconocer que no todos los casos de amparo preventivo suelen ser declarados fundados porque precisamente una enorme cantidad de justiciables muchas veces suelen denunciar presuntas amenazas, pero resulta que esas amenazas no vienen respaldadas por la afirmación de que realmente se trata de amenazas probables o ciertas o amenazas realmente inminentes. Entonces es esencial que quien denuncia una amenaza o un estado de peligro necesariamente respalde con material probatorio adecuado que la amenaza es real, ¿no? Que la amenaza es al mismo tiempo muy cercana y definitivamente, por lo tanto, inminente. Esto también es muy importante, evidentemente, tomarlo en consideración. Se habla también de un amparo innovativo. Y el amparo innovativo, que vendría a ser una cuarta modalidad de amparo constitucional, está asociado a aquellos supuestos en los cuales aparentemente el juzgador ya nada podría hacer, habida cuenta que se ha producido un típico supuesto de sustracción de materia. A ver, ¿qué cosa es la sustracción de materia? Para poder recordar u ordenar algunas ideas elementales. La sustracción de materia es aquella situación en la cual el juzgador aparentemente carece de capacidad para emitir pronunciamientos sobre los temas de fondo, en tanto y en cuanto o la vulneración denunciada ha cesado, es decir, ha dejado de existir, o en tanto y en cuanto el derecho por el que se ha venido reclamando ha devenido en irreparable. Si aquello por lo que yo venía, obviamente, protestando, ya no existe,
en apariencia ya no tendría sentido el proceso constitucional. Como no tendría tampoco sentido el proceso constitucional, evidentemente, de que se logre una tutela cuando el derecho por el que yo pretendo reclamar simplemente ha sido perdido en el camino. Si ha sido perdido en el camino, se trata de un típico supuesto de irreparabilidad. Y no es de que no se pueda más adelante reclamar en otro tipo de vías por un eventual daño irreparable, pero es un hecho evidente que para efectos constitucionales el objetivo de reponer las cosas al estado anterior ya no se va a poder lograr. Muy bien, en el pasado lo que se decía era básicamente lo siguiente, que si se presentaban supuestos de sustracción de materia, el operador jurídico automáticamente quedaba incapacitado para emitir pronunciamiento o fallo sobre el asunto de fondo, sobre la controversia central por la cual evidentemente se había hecho cuestión de Estado. Pero hoy en día, y a la luz de la normativa procesal constitucional, ese esquema de razonamiento queda relegado, de alguna manera. ¿Y por qué queda relegado? Porque aparecen las famosas capacidades innovativas en el juez constitucional. A pesar de que nos encontremos ante un supuesto de cese de la afectación, o a pesar de que nos encontremos ante un supuesto de irreparabilidad de los derechos, se le da o se le dota al juzgador constitucional de la capacidad de poder emitir un pronunciamiento de fondo con determinados propósitos, con determinados objetivos. ¿Cuáles serían esos propósitos o esos objetivos? El de evitar que conductas similares a aquellas por las que se denuncia se vuelvan a repetir en el futuro. En otras palabras, aun cuando ya no se pueda lograr restablecer los derechos por los que se reclama, sí servirá, evidentemente, esta modalidad de amparo de carácter innovativo para advertirle, ¿no es cierto?, a quien agredió los derechos fundamentales a que no vuelva a incurrir en las mismas conductas que motivaron la interposición de un proceso constitucional, lo que de alguna manera dotará al juzgador constitucional de capacidades que evidentemente lo aventuran por un horizonte de responsabilidades mucho más activista que aquellas que se presentaban en el pasado, donde ante un supuesto de sustracción de materia, el juzgador simplemente se limitaba a cruzarse de brazos y a declarar una formal, ¿no?, improcedencia. Hoy en día eso no es de recibo. Hoy en día el juzgador constitucional tiene un rol de mayor compromiso con los valores y los derechos fundamentales y por lo tanto necesariamente adoptará un carácter o un comportamiento o un deber de carácter preventivo con la lógica de que violaciones como aquellas por las que se ha acudido al amparo constitucional no se puedan reiterar nuevamente en el futuro. Bajo esa lógica, el amparo innovativo evidentemente procederá. ¿Para qué? Para que el juzgador constitucional evidentemente pueda evaluar a pesar de todo la conducta violatoria a los derechos fundamentales y emitir inclusive una sentencia de carácter estimatorio cuando lo estime rigurosamente necesario o indispensable. Hay otras modalidades, por cierto, de amparo innovativo que son mucho más activistas y que originan inclusive la posibilidad de que el juzgador constitucional, ¿no?, sobre la base de esas grandes capacidades activistas que posee, pueda de alguna manera modificar por excepción los términos del petitorio y pueda pronunciarse por una vía indirecta respecto de aquello por lo cual se ha venido reclamando, optando por un camino diferenciado a aquel que le venía planteando el propio justiciable. A ver, les voy a poner un casito para que ustedes me entiendan bien esta fisonomía muy interesante que adquiere el amparo innovativo. En el pasado se han producido algunos casos, sin lugar a dudas, excepcionales sobre esta temática, pero que vale la pena evidentemente mencionar. Yo recuerdo mucho un caso de un trabajador perteneciente a la empresa Corpa que reclamaba porque había sido, obviamente, según lo que afirmaba, maltratado en sus derechos fundamentales, habida cuenta que se le había sometido a un proceso de evaluación en virtud del cual se le había ofrecido que de obtener el más alto puntaje se le iba a ascender en su estatus laboral. Bueno, ¿qué ocurrió? Que a pesar de obtener la más alta evaluación, la mayor de las calificaciones en el proceso de evaluación al que fue sometido, luego la empresa se hizo de la vista gorda y alegando razones de carácter meramente formal, no suficientemente respaldadas o justificadas, simplemente no quiso cumplir con darle el ascenso al que tenía derecho o que evidentemente le correspondía. Frente a esa circunstancia, este trabajador planteó una demanda de amparo con el objeto de que se produjera automáticamente su ascenso porque afirmaba haber cumplido con todos los requisitos y exigencias
que le habían impuesto en el respectivo proceso de evaluación, entre ellos principalmente el de haber obtenido el más alto de los puntajes. Pero ¿qué ocurrió? Que a consecuencia de haber planteado esta demanda constitucional de amparo, inmediatamente la empresa tomó como decisión el proceder a un despido arbitrario. Y evidentemente al producirse un despido arbitrario, se produjo un acto violatorio que en ese momento no había previsto el afectado en sus derechos, ¿no?, originalmente reclamados. Él, cuando acudió al proceso constitucional, lo hizo con el propósito de que se le diera un ascenso. Pero ¿qué ocurrió? Que mientras se tramitaba ese proceso constitucional tendiente a su ascenso, lo despidieron de su puesto de trabajo. Bueno, según alegó la contraparte, la parte demandada, ya nada podía hacerse porque inevitablemente este trabajador ya no pertenecía a la empresa, con lo cual se habría configurado un supuesto de sustracción de materia. ¿Qué hizo, sin embargo, el juzgador constitucional? El juzgador constitucional razonó activistamente y de una manera bastante inteligente y dijo, efectivamente, aquí se ha producido un acto violatorio consistente en no concederle al trabajador el respectivo ascenso, pero mientras se venía reclamando por ello, se ha producido un segundo acto violatorio consistente en el despido arbitrario. No puede decirse que porque el trabajador ya no pertenece a la empresa, nada puede hacerse porque hay una supuesta situación de irreparabilidad. Aquí tenemos capacidades para inclusive pronunciarnos más allá de lo que el trabajador ha venido reclamando. Como consecuencia de ello, fundado el reclamo en lo que respecta tanto al ascenso al que tiene derecho, como fundado aquel extremo no demandado en el cual evidentemente el trabajador ha sido víctima de un despido arbitrario, despido que debe dejarse sin efecto necesariamente como paso previo a producirse la orden de su respectivo ascenso. Es allí donde se evidencia la capacidad innovativa que tiene el juzgador constitucional y por lo tanto a evidenciar un rol que hoy en día es característica de todo juzgador que asume roles de tutela en defensa de los derechos esenciales de toda persona. Bueno, hay otros supuestos de amparo que también son bastante interesantes y sobre los cuales eventualmente procede efectuar un comentario, así sea breve o elemental. Hablemos en concreto del amparo corporativo particular o de lo que se ha venido a denominar como amparo corporativo particular. A ver. El amparo corporativo particular se encuentra asociado a aquellos cuestionamientos que se efectúan respecto de conductas violatorias generados ni más ni menos que por particulares, generados ni más ni menos que por privados. Aunque tradicionalmente muchas veces se piensa que el gran culpable, que el gran responsable de las violaciones a los derechos fundamentales suele ser el Estado, sus autoridades, sus funcionarios, sus representantes, hoy en día la realidad evidencia que no siempre es el Estado el agresor. A veces, y por sorprendente que parezca, el agresor es ni más ni menos que el ciudadano común y corriente. ¿Esto qué significa? Que hoy en día, contemporáneamente, nosotros, los mismos particulares, nos hemos convertido también, más allá de las razones que de alguna manera lo expliquen, en agresores a los derechos fundamentales. En el contexto del razonamiento antiguo, se pensaba que cuando el discurso constitucional o la proclama de los derechos fundamentales, ¿no?, establecía mandatos de obligatoria observancia, estos solamente se encontraban referidos al Estado. Hoy en día la lógica ha cambiado y ha cambiado por completo. La lógica del discurso constitucional, la lógica de la proclama de los derechos se ha efectuado no solamente con el propósito de que sea el Estado el obligado a respetar esos derechos, sino la totalidad de destinatarios del poder público. ¿Eso qué significa? Que en el fondo tan obligados estamos a respetar, ¿no?, los derechos, los que actuamos a nombre o en representación del Estado, como aquellos que tenemos la condición de privados o de particulares. Dicho de modo distinto, todos estamos obligados a respetar o acatar los mandatos constitucionales. Sin embargo, y pese a que esta lógica es elemental o de sensatez o de sencillez, sin embargo, hay muchos particulares que creen que porque actúan a título individual, que porque actúan a título, ¿no es cierto?, corporativo particular, no se encuentran vinculados o no se encuentran obligados
con la misma fortaleza que en cambio sí se encuentran quienes representan al Estado. Bueno, esto es un craso error, esta es una total equivocación. El mandato constitucional o el discurso de los derechos se ha hecho para que todos evidentemente lo observemos. Si es así, no puede alegarse que porque actuamos a título individual o particular, automáticamente nos encontramos excluidos del control. Por lo tanto, en el Estado constitucional de derecho moderno, evidentemente tan obligados estamos quienes actuamos a nombre del Estado como quienes actuamos por voluntad o iniciativa propia. En ese contexto, lo que se ha venido a denominar como amparo corporativo particular ha adquirido un notable protagonismo, porque permite controlar o fiscalizar todas aquellas conductas violatorias generadas ni más ni menos que por sujetos privados o por sujetos particulares, sea que actúen individualmente o sea que actúen asociativamente, porque muchas veces, y esto ustedes lo podrán haber apreciado en diversos supuestos de la vida real, muchas veces pensamos de que porque nos organizamos corporativamente como privados, el tema de esos privados es un tema netamente, ¿no es cierto?, exento de control constitucional y por lo tanto allí no entraría a tallar el discurso en materia de derechos fundamentales. Esto no es así. Por más que actuemos como privados, por más que actuemos como particulares, si con nuestros comportamientos, con nuestras conductas agredimos los derechos fundamentales, evidentemente se legitima el control constitucional. Una manera de cómo ese control constitucional adquiere notable protagonismo viene evidentemente reflejada a través de lo que se ha venido a denominar como amparo corporativo particular, que hoy en día se ha convertido en uno de las variables de amparo de mayor recurrencia, de mayor utilización y que permite justamente, ¿no?, evitar la arbitrariedad o abuso cuando esa arbitrariedad o abuso es generada ni más ni menos que por manos de privados o por manos de particulares. Es a eso a lo que se denomina amparo corporativo particular. Hablemos ahora del amparo contra normas. A ver. El amparo contra normas, fíjense ustedes, en apariencia, ¿no?, o en membrete, a muchos les podría sorprender. Y les podría sorprender, ¿por qué? Porque si han tenido la meticulosidad, ¿no?, han tenido, de alguna manera, la prudencia de revisar adecuadamente las cláusulas constitucionales, se habrán encontrado con la sorpresa de que por voluntad de la propia Constitución hay una norma prohibitiva en materia de amparo contra normas. En efecto, se trata del artículo 200, inciso segundo, último párrafo, ¿no?, que establece que no procede el amparo contra normas. Y claro, si yo me encuentro con una norma de la Constitución que me dice no procede el amparo contra normas legales, muchos se podrían preguntar aquí, y con lógica, ¿no es cierto?, consideración, muchos podrían preguntarse, ¿qué hacemos hablando de amparo contra normas cuando la Constitución lo prohíbe? Bueno, la respuesta o la reflexión es básicamente la siguiente. Nunca pensemos que el amparo contra normas es una regla, porque definitivamente no lo es. Y no lo es en tanto y en cuanto la Constitución más bien lo prohíbe. En ese contexto, lo que llamamos como amparo contra normas es en realidad una modalidad de suyo netamente excepcional, realmente extraordinaria. Es decir, una variante de amparo que solamente puede presentarse en determinados supuestos, en determinados casos, en determinadas hipótesis. Porque lo que la Constitución ha establecido como regla es más bien todo lo contrario, como reitero, de que no procede o no debería proceder el amparo contra normas. La Constitución es textual, es terminante cuando dice no procede el amparo contra normas legales. Entonces la primera pregunta que tendríamos que hacernos sobre el particular es esta. ¿Por qué la Constitución ha prohibido el amparo contra normas legales así, como un esquema de razonamiento general? Por una razón bien simple. Porque el objetivo, ¿no?, de cuestionar eventualmente por inconstitucional una norma, ¿no?, no es responsabilidad del amparo constitucional. Para lograr ese propósito, para lograr ese objetivo, hay otro tipo de instrumentos procesales que el propio sistema constitucional establece. Y en efecto, si yo lo que quiero cuestionar es la inconstitucionalidad de una norma de rango legal, para tal objetivo ya existe el proceso de inconstitucionalidad de las leyes. Si lo que yo quiero cuestionar es la inconstitucionalidad e ilegalidad de una norma,
que contraviene la Constitución o que contraviene la ley, para ese objetivo o para ese propósito ya existe el proceso de acción popular. Entonces, la reflexión es muy simple. Si existen procesos para lograr el objetivo de cuestionar la constitucionalidad de una determinada norma, cae por su propio peso el hecho de que existe una prohibición en relación con el amparo para lograr similar propósito. Si ya tenemos el proceso de inconstitucionalidad, si ya tenemos el proceso de acción popular para cuestionar la constitucionalidad de las normas, nada tiene que hacer ahí el amparo constitucional. Entonces, esa es la lógica por la que en principio la Constitución lo prohíbe, al amparo específicamente. Entonces, si lo prohíbe como regla general, la pregunta que tendríamos que hacernos es esta: ¿por qué, sin embargo, la jurisprudencia, por qué, sin embargo, la doctrina desde hace muchos años nos viene hablando de un amparo contra normas? Bueno, acá viene la explicación, acá viene la respuesta. Porque lo que se denomina como amparo contra normas, reitero, de acuerdo a lo que ya señalamos anteriormente, se trataría de un típico supuesto excepcional. En otras palabras, la lógica que establece la legislación, la lógica que establece la jurisprudencia, es de que los supuestos de amparo contra normas solamente podían darse en casos muy contados, en casos muy excepcionales, en casos muy extraordinarios. Para poder encontrar esos supuestos excepcionales o extraordinarios, hace mucho tiempo que la doctrina nos distinguió los tipos de normas jurídicas y que nos dijo: en todo sistema jurídico hay dos tipos de normas jurídicas. Existen las normas de carácter heteroaplicativo y existen las normas de carácter autoaplicativo. La mayor parte de las normas que tiene un sistema jurídico son las normas heteroaplicativas. Como vamos a ver luego, un porcentaje bastante reducido de normas son más bien las que tienen carácter autoaplicativo. ¿Habrá diferencia entre una norma heteroaplicativa y una norma autoaplicativa? Por supuesto que la hay, pero en principio, la prohibición de procedencia del amparo contra normas esencialmente se encuentra referida a las normas de carácter heteroaplicativo. ¿Y por qué se encuentra referida esta prohibición a las normas de carácter heteroaplicativo? Porque en principio esas normas heteroaplicativas son la mayoría, son la enorme o gran cantidad o mayoría de normas que existen en un sistema jurídico. ¿Y qué cosa es una norma heteroaplicativa? Una norma heteroaplicativa, normalmente, y para que me entiendan esto de la manera más sencilla, es aquella que establece mandatos, prohibiciones, pero que sin embargo, para cuya concretización se requieren de actos posteriores. Es decir, por más de que la norma establezca un mandato, por más que establezca una prohibición, sin embargo, esa norma, para ser concretizada en esos mandatos o en esas prohibiciones, requiere de actos posteriores. Actos que a su vez pueden ser administrativos, pueden ser legislativos, pueden ser jurisdiccionales. Si lo que yo quiero atacar es el acto de aplicación de la norma, lo puedo hacer. Pero en cambio lo que no puedo hacer o no debería hacer es atacar a la norma misma, porque la norma, la de carácter heteroaplicativo, no podría o no debería ser atacada. Si la quiero atacar por inconstitucional, para eso existe el proceso de inconstitucionalidad o para eso existe el proceso de acción popular. Pero a pesar de que existen las normas de carácter heteroaplicativo, que son, reitero, la mayoría de las normas, existen, sin embargo, también las normas de carácter autoaplicativo. Y acá viene lo interesante. Esas normas de carácter autoaplicativo, como su propio nombre lo indica, son unas normas muy especiales. Son unas normas que también crean obligaciones, que también crean mandatos, que también crean prohibiciones, pero para cuya concretización no se requiere de actos posteriores. En otras palabras, junto con el nacimiento de las normas autoaplicativas, ya viene aparejada el mandato o la prohibición. La norma nace al mundo jurídico y ya genera efectos inmediatos. En la medida en que pueden haber normas que generen efectos inmediatos, en otras palabras, prohibiciones, restricciones, ¿no?, o impedimentos que per se entren en vigor desde el instante mismo del nacimiento de la norma, en esos casos, y solo en esos, sería posible que por excepción sí proceda el amparo contra normas. Y en esos supuestos habría que distinguir entre aquellas normas autoaplicativas que son plenamente respetuosas de la Constitución, de aquellas normas autoaplicativas que no son respetuosas de la Constitución.
es precisamente el supuesto de aquellas normas autoaplicativas que no sean respetuosas de la Constitución por agredir a los derechos, que procedería el amparo contra normas jurídicas. En otras palabras, se trataría de un supuesto muy ocasional, muy pequeño, muy reducido cuantitativamente hablando, pero que sin embargo representa a su vez una excepción frente a la regla, porque la regla, vuelvo a insistir, es de que no procede o no debería proceder el amparo contra normas jurídicas. Tanto la doctrina, tanto la legislación como la jurisprudencia enfatizan de que solamente será procedente el amparo contra normas cuando éstas tengan carácter autoaplicativo, y cuando no solamente que tengan carácter autoaplicativo, sino cuando esas normas al mismo tiempo resulten lesivas o aflictivas a los derechos fundamentales. Es así como se ha construido el esquema de razonamiento procesal constitucional en nuestro medio. Correcto, por supuesto que si existe una etapa de preguntas para poder explicarles con algún detalle o amplitud esta variable, yo estaré totalmente gusto a responderle todas las inquietudes que ustedes tengan a bien formularme sobre esta interesante temática. Hablemos de otra modalidad de amparo. Esta ha originado también bastante polémica, el denominado amparo contra resoluciones judiciales. Y digo que ha generado bastante polémica, ¿por qué? Porque desde la primera oportunidad en que se habló de un amparo como mecanismo de cuestionamiento de decisiones judiciales, hubieron, ¿no? O se dieron, ¿no? Casos de aquellos que se opusieron a esta posibilidad, porque muchos pensaban lo siguiente: si se habilita un proceso constitucional como un instrumento para revisar lo que hacen los jueces, entonces la cosa juzgada quedaría chañicos, porque nadie, ningún juez podría razonar o emitir un pronunciamiento que luego pudiera ser cuestionado en sede constitucional, alegando presunta afectación a los derechos. Entonces muchos afirman de que el habilitar el amparo contra resoluciones judiciales sería una manera indirecta de vulnerar la Constitución, en tanto y en cuanto pondría en entredicho el valor a la par que el derecho fundamental denominado cosa juzgada. Bueno, hay quienes creen eso, pero evidentemente hay quienes también creen lo contrario y dicen lo siguiente: en el Estado constitucional de derecho nadie tiene corona, nadie se encuentra exento de la fiscalización de sus conductas a la luz de los mandatos constitucionales. Por lo tanto, si el proceso constitucional procede contra toda autoridad, funcionario o persona, y el Estado constitucional de derecho, lo que hagan puede ser objeto de fiscalización, tanto más cuando ese proceder de parte de los jueces puede representar, por donde quiera que se le mire, auténticas transgresiones o vulneraciones a los derechos fundamentales. Es ahí donde aparece en el escenario la posibilidad de que se dé un amparo contra resoluciones judiciales. Y a pesar de la enorme discusión que se ha dado en el plano de la doctrina comparada y en el plano de la propia evolución legislativa que hemos tenido, hoy en día para nadie es un secreto que las amparos utilizadas en materia de amparo constitucional, por cierto, ha tenido una evolución, y eso hay que reconocerlo. Años atrás, allá por los años 80, por los años 90, lo que se, un momento que se permitía, pero que se permitía solamente en determinados supuestos. ¿Eso qué significaba? Que solamente se habilitaba el amparo contra resoluciones judiciales únicamente para pedir tutela o protección específicamente de aquellos derechos fundamentales de naturaleza o connotación eminentemente procesal. ¿Eso qué significaba? Distinguir los tipos de derechos fundamentales. Si se trataba de derechos fundamentales de tipo procesal, su eventual transgresión daba lugar a que los mismos sean defendidos a través del amparo contra resoluciones judiciales. Pero contrario sensu, si se producía por parte de los jueces vulneraciones a los derechos que no eran procesales, es decir, a los derechos sustantivos, como podría ser la propiedad, como podría ser el trabajo, como podría ser la igualdad, entre otros derechos, automáticamente el amparo contra resoluciones judiciales estaría prohibido, estaría vedado, estaría proscrito. Bueno, ¿qué ocurrió durante esos años 80, 90 y buena cantidad de tiempo? Ocurrió que en nuestro medio, la jurisprudencia peruana se decantó por la procedencia ocasional o excepcional del amparo contra resoluciones judiciales únicamente para defender derechos fundamentales de tipo procesal.
Y por eso durante acciones judiciales para proteger derechos como el debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva. Solamente para eso, contrario sensu. Si alguien reclamaba vía amparo contra resoluciones judiciales la tutela de un derecho sustantivo, como podría ser, por ejemplo, la intimidad o la privacidad, para eso, decía la jurisprudencia, no procedía el amparo contra resoluciones judiciales. Bueno, con esta perspectiva, con esta práctica, por muchos años se vino distinguiendo en materia de amparo contra resoluciones judiciales derechos que eran protegidos y derechos que no eran protegidos. Solamente eran protegidos los de naturaleza procesal y en cambio no eran protegidos la mayor cantidad de derechos, los de tipo sustantivo. Correcto. Legislaciones como la vieja ley 23.506, el propio Código Procesal Constitucional del año 2004 en su versión inicial, inclusive el Código Procesal Constitucional del año 2021, enfatizan más o menos en razonamientos similares en la lógica de que lo básico en materia de amparo contra resoluciones judiciales es proteger los temas meramente procesales. Sin embargo, a pesar de esa filosofía que ha tenido la legislación o que ha enfocado el legislador, mucho cuidado, la jurisprudencia ha avanzado por caminos totalmente distintos. Y tan es así que ahora, prescindiendo de determinados antecedentes a los que no me voy a referir por razones de tiempo, se viene hablando, y se viene hablando por lo menos desde el año 2006, a través de una famosa sentencia que es la recaída en el expediente 3179-2004- proceso de amparo, conocido típicamente como caso Apolonia Colca, se viene hablando ya de la posibilidad de darle al amparo contra resoluciones judiciales de un ámbito de expansión tutelar mucho más radical que el tradicional. ¿Esto qué significa? Que desde el caso Apolonia Colca se abrió por completo el ámbito de protección en materia de amparo contra resoluciones judiciales y se posibilitó la opción de ¿qué? De que se protegieran la totalidad de derechos fundamentales. En efecto, es bueno recordar que en el caso Apolonia Colca, que es la sentencia a la que me acabo de referir, el Tribunal Constitucional, en su condición de supremo intérprete de la Constitución, dejó claramente establecido lo siguiente, que lo que en el Estado constitucional de derecho vincula a todos los poderes públicos es la totalidad, la observancia por todos los contenidos que posee la Constitución. Si lo que se encuentran obligados a respetar todos los poderes públicos, y el Poder Judicial es uno de ellos, es la totalidad de contenidos constitucionales, no existe ninguna razón lógica, no existe ninguna razón o fundamento coherente para considerar de que se pueda distinguir entre derechos procesales y derechos no procesales. Por lo tanto, dijo el Tribunal Constitucional, desde el caso Apolonia Colca, que es un caso del año 2006, esa famosa distinción entre derechos procesales y no procesales debe pasar a la historia, debe pasar al olvido. Y por lo tanto, el amparo contra resoluciones judiciales debe proceder para la tutela, defensa o protección de la totalidad de derechos fundamentales. Y es a partir de ese precedente, sentado por el Tribunal Constitucional, de que el amparo constitucional, con independencia de las regulaciones que ha tenido en esta modalidad que venimos comentando, ha venido aceptando la posibilidad de que se pueda gama o de la totalidad de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Es decir, para nadie debe resultarle una sorpresa de que hoy en día, cuando se produce una vulneración a los derechos y esta vulneración es atribuida a una resolución judicial, lo que importa es el control constitucional, lo que prevalece es la fiscalización constitucional. Y por lo tanto, nada tiene que ver la naturaleza del derecho comprometido. Basta con que se trate de un derecho fundamental. Por lo tanto, si se vulnera el debido proceso, procede el amparo contra resolución judicial, se vulnera un derecho como la igualdad, como la propiedad, como el trabajo, como la sindicalización, por más derechos de naturaleza sustantiva que esto sea. ¿Esto qué significa en la práctica? Significa algo muy simple, que el amparo contra resoluciones judiciales hoy en día procede para la defensa, para la protección de la totalidad, de la enorme cantidad de derechos que reconoce la norma constitucional. Y con esa filosofía, con esa lógica, es que se orienta el derrotero jurisprudencial. Correcto. Bueno, estas son algunas modalidades de amparo que evidentemente existen en nuestro medio. No
no son todas, ¿eh? Por cierto, hay otras de tiempo. Quiero dedicar estos breves minutos que me quedan a hacer algunas reflexiones o algunos comentarios a la luz de algunas reformas que ha tenido el Código Procesal Constitucional, ¿no? A partir del año 2021. Porque como ya les había anticipado, a pesar de que en lo esencial el esquema de razonamiento en materia de amparo, que ya tenía el código del 2004, se ha repetido en el código del año 2021, sin embargo han habido algunos cambios, algunos matices sobre los que es bueno tener anotado algún tipo de reflexión. Razones en las que ahora, en este momento, ha considerado que el rechazo liminar es una mala institución. No necesariamente coincidimos con esa perspectiva, pero tenemos que aceptar de que es esa la visión que asume el legislador. Y por lo tanto, hoy en día se dice que cualquier demanda de amparo constitucional debe ser aceptada, de ser tramitada necesaria e inexorablemente, por más absurdo que sea el petitorio, por más discutible que sea la pretensión que la misma contenga. ¿Correcto? Y en todo caso, lo que se decidirá finalmente recaerá en una institución a la que se denomina hoy en día como audiencia especial. ¿Qué es la audiencia especial? Es una, ¿no?, figura procesal por la que opta el Código Procesal Constitucional del año 2021, que supone que una vez establecida la litis, es decir, una vez escuchada ambas partes, demandante y demandado, el juez recién decidirá si efectivamente lo que se está demandando es legítimo o no es legítimo, o si se configura o no se configura una causal de improcedencia. Pero lo que no puede hacer o no debe hacer a la luz del Código Procesal Constitucional es rechazarse de plano una demanda. Algunos han creído que por esta razón es imposible que se declaren improcedente la demanda. No es necesariamente así. Sí se puede declarar improcedente una demanda, pero la decisión de declararse improcedente una demanda tendrá que darse recién una vez que por lo menos como regla general se instituya la llamada audiencia especial. Si se instituye la audiencia especial y el juez considera que la demanda es efectivamente improcedente, en ese momento recién lo decidirá, pero no lo podrá decir en el momento en que recibe la demanda. ¿Por qué? Porque, insisto, está proscrita, está prohibida la opción de un rechazo liminar. No nos parece la mejor de las fórmulas, pero sin embargo es ese el camino que ha optado el legislador. ¿Correcto? Bueno, entre algunos otros cambios que se observan en el nuevo esquema procesal, es bueno advertir que también hay algunas cosas que sí son importantes y que vale la pena aquí subrayar. En principio, uno de esos cambios que se ha operado en materia procesal y que tiene una repercusión directa en el proceso de amparo constitucional, tiene que ver con la eliminación, o si lo prefieren, con la expectoración del denominado auto de saneamiento procesal. A ver, para que me entiendan bien, el auto de saneamiento procesal fue una figura que fue introducida en el año 2006 a través de una reforma que se hizo al Código Procesal del año 2004. Primero quiero decirles cómo nació el Código del 2004 o qué trámite le daba al amparo en aquella época, para que me entiendan esto de la manera más sencilla. Cuando nació el Código Procesal Constitucional del año 2004 y que en esto repetía a la norma precedente, que era la vieja ley 23.506, los eventuales debates que se produjeran en torno de los temas de fondo, es decir, aquello por lo que se reclamaba lesión o no de los derechos fundamentales, y los temas de forma, ¿no?, condiciones o no de procedibilidad, se resolvían conjuntamente con la sentencia. En otras palabras, si frente a una demanda se deducía algún tipo de excepción por el lado de la contraparte, correcto, ese pronunciamiento, tanto sobre los temas de fondo como sobre los temas de forma, se decidía conjuntamente al momento de sentenciar. Con esa filosofía nació el Código Procesal Constitucional del año 2004 y nos parecía correcto. ¿Por qué? Y siempre nos ha parecido adecuado. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque el proceso constitucional no es como el proceso ordinario, es un proceso rápido, sencillo y eficaz. Y por lo tanto, si es un proceso rápido, sencillo y eficaz, eso justifica el hecho de que los pronunciamientos sobre temas de forma y de fondo se deriven a la parte decisoria del proceso, que es la parte o el momento en el que se expide la sentencia. Pero ¿qué ocurrió? Que en el año 2006, y vía un paquete de reformas que se hizo al Código Procesal del año 2004, se introdujo una famosa institución que ya he adelantado,
el auto de saneamiento procesal. ¿Y qué significaba el auto de saneamiento procesal? Que el proceso, en este caso el proceso amparo, se dividía en dos fases. Una fase de saneamiento y una fase de fondo, o si lo prefieren, una fase de conocimiento. Antes de que el juez examinara el tema de fondo, es decir, si se violó o no se violó un derecho fundamental, primero tenía el juez que examinar si se cumplían o no se cumplían los requisitos de procedibilidad. Si no se cumplían los requisitos de procedibilidad, entraba un debate entre las partes o iniciaba un debate sobre los temas de legitimidad o no en torno de las condiciones de procedibilidad. Ya esa fase se le denomina como fase de saneamiento, que dicho sea de paso podía dar lugar a un pronunciamiento intermedio luego apelable, que a su vez se traducía en una dilatación o una extensión del trámite estrictamente procesal. Muchos autores, entre ellos quienes habla, criticamos severamente esta posición, introducida por vía de reforma legislativa, el famoso autosaneamiento procesal, porque consideramos y creemos no habernos equivocado en ello, de que lo que hacía era ordinarizar el proceso constitucional. No nos olvidemos de que el proceso constitucional responde a la filosofía de un proceso dotado de sencillez, rapidez y eficacia. No porque lo diga yo, sino porque es así como se le reconoce en todas las legislaciones del mundo. Y no porque evidentemente sea un capricho doctrinario, sino porque hay que interpretar los mandatos constitucionales de conformidad con los instrumentos internacionales. Efectivamente, para nadie es un secreto de que nuestros procesos constitucionales, nuestros institutos constitucionales deben ser interpretados de conformidad con los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos. Y ocurre que la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando se refiere a los instrumentos de defensa o protección de los derechos fundamentales, dice que esos instrumentos deben reunir determinadas características. ¿Y cuáles son esas características? La sencillez, la rapidez y la eficacia. Si los procesos constitucionales deben ser rápidos, sencillos o eficaces, no se condice eso o no es coherente eso, evidentemente, con la lógica de ordinarizar o alargar o aletargar un proceso constitucional, convirtiéndolo en algo similar a un proceso ordinario. Por eso que cuando se introdujo el famoso autosaneamiento procesal, muchos críticos nos pronunciamos de manera severa frente a esa reforma legislativa. Obviamente no estuvimos bajo ningún concepto de acuerdo. Nos parece que los temas de fondo y de forma deberían haber sido, ¿no es cierto?, susceptibles de ser resueltos en la fase decisoria del proceso, conforme a lo cual nació la misma filosofía del Código Procesal del año 2004. Pero esto sucedió en ese interreno, 2006 y años posteriores. Afortunadamente, el legislador del Código Procesal del año 2021 parece que se ha dado cuenta de que esto supuso un grave error en la estructura, en el dinamismo que debería tener todo proceso constitucional, y ha tenido una marcha atrás. En otras palabras, ha vuelto a restablecer el régimen original que tenía el amparo constitucional, y por lo tanto acepta el hecho de que cuando se presenta una demanda de amparo constitucional, tanto los temas de forma o de procedimientos, si lo prefieren, como los temas de fondo, deben ser resueltos sí, pero con el pronunciamiento de fondo, es decir, al momento de emitirse la respectiva sentencia. Dicho de modo distinto, el modelo por el que opta el Código Procesal Constitucional repite el modelo originario que tenía el Código Procesal Constitucional del año 2004, sacando por completo del escenario el nefasto y evidentemente, ¿no es cierto?, antitécnico autosaneamiento procesal. Este aspecto nosotros lo consideramos, sin lugar a dudas, muy importante. Otro aspecto en el cual también detectamos una interesante evolución en el contexto del nuevo Código Procesal Constitucional o el Código Procesal del año 2021 viene materializado a través de lo que hemos venido a denominar como retorno del modelo de control difuso propio de los procesos constitucionales. A ver, para que me entiendan esto de la manera más sencilla. Cuando se reconoció por primera vez la posibilidad de que se ejerza el control difuso por parte de los jueces constitucionales y que obviamente se aceptó desde la vieja y antigua ley 23.506 y se repitió en el Código Procesal Constitucional del año 2004, ¿eso qué supuso? Supuso que en nuestro sistema jurídico se reconocían dos modelos de control difuso, como tradicionalmente siempre debió ocurrir. Un modelo de control difuso para el ámbito de los procesos judiciales típicamente ordinarios y un modelo de control difuso para el ámbito de los procesos típicamente constitucionales.
¿Cuál es el modelo de control difuso para el ámbito de los procesos judiciales típicamente ordinarios? Es el mismo modelo que opera para los procesos penales, civiles, laborales, contencioso administrativos. Y ese régimen o modelo de control difuso está regulado en el artículo, me parece, 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando un juez ordinario, digamos un juez penal, un juez civil, un juez laboral, decide ejercer el control difuso, su decisión necesariamente debe elevarla en consulta ante la Corte Suprema. Correcto. Eso nos puede parecer bueno o malo, pero así es como tradicionalmente ha venido operando el control difuso cuando de procesos judiciales ordinarios se trata. Pero así no nació el control difuso en materia de procesos constitucionales. El modelo de control difuso en materia de procesos constitucionales nació de una manera diferente. Nació como una facultad que tenía cada juzgador constitucional para inaplicar una norma inconstitucional dentro de un proceso constitucional sin que esa facultad de inaplicación se tenga que elevar en consulta ante la Corte Suprema. Dicho de modo distinto, el juez constitucional, ergo, el juez de amparo, el juez de habeas corpus, el juez de habeas data o el juez de cumplimiento, cuando ejercía el control difuso, no necesitaba del visto bueno, no necesitaba del padrinazgo de la Corte Suprema para tomar dicha decisión. Su decisión la tomaba y eso se respetaba, con independencia de que evidentemente pueda hacer eso materia de revisión por vía de instancias judiciales. Pero el control difuso en materia de procesos constitucionales no requería el tutelaje de la Corte Suprema. Y así vino funcionando por años, por lustros, ese modelo cuando se trataba del habeas corpus, cuando se trataba del amparo, cuando se trataba del habeas data, cuando se trataba del cumplimiento. ¿Pero qué ocurrió? Otra vez nos tenemos que remitir a ese famoso paquete de reformas que se efectuó al Código Procesal Constitucional del año 2004, allá por el 2006. En ese paquete de reformas se desnaturalizó por completo el modelo de control difuso. Se modificó el artículo 3 del Código del año 2004 y se introdujo un modelo de control difuso para el juez constitucional similar o idéntico al de los procesos judiciales ordinarios, que significaba básicamente lo siguiente, que si un juez constitucional, un juez de amparo, un juez de habeas corpus, por ejemplo, ejercía el control difuso, su decisión tenía que a su vez ser elevada en consulta ante la Corte Suprema. Esto a nosotros nos pareció tremendamente cuestionable. Y cuestionable, entre otras cosas, no solamente porque aletargaba el proceso constitucional innecesariamente al tener que elevarse esas consultas ante la Corte Suprema, sino porque originaba el riesgo, y así lo demostró la práctica, de que la Corte Suprema termine descalificando el control difuso cuando bien podía ocurrir que ese control difuso ejercido por el juez constitucional sea consecuencia de directrices interpretativas asumidas por el propio Tribunal Constitucional. Con lo cual, si me permiten, tendríamos un tema de posiciones interpretativas diferenciadas entre lo que diga la Corte Suprema y lo que diga el propio Tribunal Constitucional. Entonces, fuimos muchos los que severamente criticamos esta distorsión que se había hecho del control difuso en materia de procesos constitucionales. Y por años criticamos esta introducción de ese esquema de ordinarización del proceso constitucional en lo que respecta al uso del control difuso. Bueno, en el modelo asumido por el legislador del Código Procesal del año 2021, las cosas han vuelto otra vez a su etapa original y hoy en día se reconoce nuevamente, y cual sucedía hace muchos años atrás, se ha reconocido que una cosa es el control difuso en el ámbito de los procesos ordinarios, donde sí hay consulta, y otra cosa es el control difuso en materia de procesos constitucionales, donde el juez constitucional no tiene por qué elevar su decisión en consulta ante la Corte Suprema, lo que nos parece coherente con la lógica de que un juez constitucional ha sido instituido para defender la Constitución, no para que se desconfíe de sus propias decisiones. Este aspecto también nos parece de avanzada, o también nos parece interesante de tomar en consideración. En fin, hay otro tipo de reformas que se han hecho al Código Procesal Constitucional que ahora no menciono porque me llevarían demasiado lejos, ¿no? Pero que evidentemente han sido también acopios que ha asumido el nuevo legislador. No quiero dejar como mensaje de que el Código Procesal Constitucional del 2021 es técnicamente superior al Código del 2004. No quiero dejar ese mensaje, pero sí quiero destacar que hay algunas cosas
que sí significan algunos aportes sobre los cuales evidentemente vale la pena efectuar reflexiones y sobre los cuales evidentemente se hace indispensable, ¿no?, esperar los pronunciamientos que se puedan dar en vía jurisprudencial. Bueno, reconozco que he corrido en muchos de estos temas, en muchas de estas explicaciones, porque es muy difícil, honestamente, y lo debo reconocer, hablar de un proceso tan amplio como el amparo en 1 hora y media. Pero creo que algunas de las cosas que he dicho, ¿no?, grafican por su propia naturaleza la importancia de este importante mecanismo de defensa constitucional. Si hubieran preguntas que ustedes quieran hacerme, encantado, estoy ya a poder responderlas en los minutos que nos quedan. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Bueno, si algún participante tiene alguna pregunta, alguna duda, puede hacerlo ahora, que el doctor gustosamente está presto a responder. ¿Alguna pregunta, doctores? Bueno, doctor, creo que está todo claro. Si no hay ninguna pregunta, concluimos con la sesión. Muchas gracias por sus participaciones, estimados doctores y seguidores del Círculo de Estudio INLADES. Y nos vemos en la siguiente sesión académica, que será este jueves 10 de febrero a las 8 de la noche con el doctor Luis Sainz. Nos vemos. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta el jueves. Gracias, doctor.